Voy a comenzar hablando, me voy a permitir otorgarme a mí mismo el micrófono y les voy a platicar un poco acerca de la relación que hay entre la historia. Sabemos que pues, aquí la mayoría de nuestro público son estudiantes de la licenciatura en Historia, y quiero hablar un poco sobre esa relación entre la historia, la historiografía propiamente dicha, y la historieta. Entonces, si me hacen favor allá en cabina de pasar a la primera diapositiva. Gracias. La historieta en México tiene una historia que nos podría remontar hasta la época prehispánica y hablar de los tlacuilos, ¿no? Estos personajes que se dedicaban... ¿Está mejor acá? Ya, bueno, voy a ver si ya no tengo problemas. Les decía, los tlacuilos que se dedicaban pues a representar mediante los códices las actividades o los acontecimientos de las tribus prehispánicas, de los pueblos prehispánicos, ¿no? Pero no voy a caer en la tentación, diría Mark Bloch, del mito de los orígenes, y no voy a remontar tan lejos, sino voy a hablar de cuando ya podemos señalar a la actividad gráfica como historieta, ¿no? Sabemos que un referente fundamental es la caricatura política del siglo XIX, pero propiamente yo creo que podemos hablar de historieta en México. Películas, por ejemplo, de Tintán, lo podemos apreciar recargado en un poste leyendo sus historietas, ¿no? Y esto pues es un reflejo de que la historieta llega a ese sector que no puede acceder a los libros. La que sigue. Y es precisamente en este auge de la historieta, cuando México tiene este momento cúspide en cuanto a la producción de historietas, que se va a ver en ella la posibilidad de hablar de historia, de generar esta historia oficial, ¿no? El proyecto del partido, del gobierno, el proyecto postrevolucionario, trata de configurar un nuevo panteón de héroes, ¿sí? Donde conecte a los insurgentes con los liberales de Benito Juárez y a su vez a estos con los revolucionarios, ¿no? Y entonces, ¿qué mejor manera de llegar a la gente, a las clases populares, que a través de la historieta? Entonces empiezan a surgir muchos títulos de vidas de hombres ilustres, caudillos de la independencia, etc. Y entonces mucha gente va a conocer a estos héroes patrios, no solo de los libros de texto, porque además mucha gente no asistía a la educación básica, pero sí los va a conocer a través de las viñetas, ¿sí? De ahí la importancia de esta relación que se va dando entre historia e historieta. La que sigue. En los 50 tenemos pues, este gran boom donde podemos ver las aventuras más épicas de Morelos, de Hidalgo, Zapata, el niño artillero, el Pípila, todos estos personajes que siguen siendo parte de nuestro imaginario colectivo y que siguen siendo estos héroes cívicos que siguen, a los cuales les seguimos rindiendo pleitesía en las fechas correspondientes, y todos ellos son los que nutren las páginas de las historietas de la década de los 50 y 60, ¿no? Este libro, Grito de Victoria, empieza a surgir para mí en 2012. Ahí pueden ver algunas páginas, las podemos ir como pasando así aleatoriamente para que vayan viendo ejemplos de este cómic. Es un cómic que trata sobre movimientos estudiantiles, juveniles. En particular toca dos puntos de la historia. Uno es el 10 de junio de 1971, donde hay una marcha estudiantil que sale del casco de Santo Tomás del Politécnico Nacional y se dirige hacia el Zócalo, pero casi iniciando la marcha, así a unos pocos pasos de haber iniciado, hay una represión muy violenta por parte de grupos paramilitares y termina en una masacre. Esta marcha no es quizá por el público en general, quizá para las personas que han ya estudiado la historia contemporánea de México lo saben, pero es un hecho que mucha gente no conoce, ¿no? Se sabe mucho del 68, se sabe mucho de todo el movimiento estudiantil de este año, de la masacre del 2 de octubre, pero se sabe poco de esta marcha que surgió 3 años después del 68 y que intentaba retomar el movimiento estudiantil de los años 60, ¿no?
Por varias razones. Una de ellas fue que los estudiantes que habían sido exiliados a Chile, que habían ido a Chile por esta cuestión política, habían regresado en 1971, 3 años después, y pretendían retomar otra vez ese movimiento que había quedado quebrantado el 2 de octubre en Tlatelolco. Una parte de los estudiantes estaba en contra de realizar esta marcha, la otra parte sí quería hacerla porque ellos decían que debían retomar las calles, que las calles eran de los estudiantes, que debían defender su derecho a la manifestación. Y entonces hubo una asamblea, hubo una reunión para decidir si se hacía o no, y al final ganaron los que sí querían hacer la marcha, y se hizo la marcha. Desafortunadamente terminó en una nueva masacre por un grupo paramilitar llamado Los Halcones, que por eso se le conoce como el Halconazo. El otro punto de la historia más reciente que retrata es, como lo comentó el doctor Jacobo, el movimiento estudiantil de 2012, que pretendía la apertura democrática, la democratización de los medios de comunicación, y bueno, también defender la democracia, porque había un riesgo de que regresara el PRI al poder. Al final, bueno, no quiero decir que este movimiento fracasó, porque inclusive muchos estudiantes de la Ibero no están de acuerdo, un poco con que he platicado con ellos, no están de acuerdo como con la conclusión de mi libro, porque no lo ven como una derrota, sino a final de cuentas ganó el PRI, pero sí hubo una apertura hacia otros medios de comunicación. Ahorita, a 6 años de distancia, vemos que, por ejemplo, Televisa está perdiendo poder gracias a los medios digitales. Entonces, bueno, no se puede hablar tampoco de una derrota, sino más bien que quizá el movimiento no consiguió todo lo que pretendía conseguir, pero otras cosas sí las consiguieron. Entonces, bueno, este libro está dividido en 2 partes. Una parte es una historia de ficción, bueno, es una historia de personajes ficticios basados en hechos reales. Cuenta la historia de una chica que se llama Victoria, que vivió en 1971, bueno, vivió como estudiante en 1971, es una estudiante de economía que asiste a la marcha del 10 de junio. Y por otro lado tenemos un salto en la línea del tiempo hacia el 2012 con un personaje llamado Valentín, el cual es un estudiante de biología de la UNAM, y que asiste el 1 de diciembre de 2012 a las manifestaciones que surgieron afuera de la Cámara de Diputados y bueno, en contra de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Entonces va contando estas dos historias paralelo, y en algún punto de este cómic, de las páginas de este cómic, las dos historias se unen, ¿no? Estas dos historias paralelas. Entonces es una especie de espejo entre estos dos momentos históricos de los movimientos sociales. Y la segunda parte de este libro es un documental donde ya se usa un lenguaje ya no tan sigue siendo narrativo, pero ya no es una historia de personajes que vayan contando esta historia, sino más bien es como una especie es una especie de documental, ¿no? Como si estuviéramos viendo un documental por el cómic, donde, bueno, retrato la investigación que fui haciendo, la documentación que me llevó para hacer este libro, las entrevistas que tuve con gente que le tocó vivir en carne propia la marcha estudiantil del 10 de junio, el jueves de Corpus, y bueno, ahí en las páginas pueden ver esta parte, ¿no? Para mí representó un trabajo digamos arduo, no quiero decir la palabra difícil, porque al final de cuentas fue emocionante hacerlo, pero sí, si se pueden dar cuenta aquí en las páginas que estamos viendo justamente, tuve que documentar muy bien lo que les platicaba en la mañana a la gente que estaba en el taller. Hay que si se va a hacer un cómic histórico, hay que documentarse muy bien para representar las cosas tal como eran en ese momento, ¿no? Yo, por ejemplo, no solo me basé en periódicos de la época, en documentales sobre el tema, libros, sino que también inclusive me puse como a ver películas de la época, ¿no? O sea, películas de los años 70, como para ver cómo hablaban, cómo vestían, cuáles eran las modas,
cómo eran por ahí apareció una televisión hace ratito, no sé si la vieron, un teléfono, un puesto de tortas, cómo eran, inclusive la misma topografía del lugar, cómo era el lugar en ese momento, porque cuando empecé a hacer este libro, que fue en 2013, yo fui directamente al lugar por donde pasó la marcha del 10 de junio del 71, muchas cosas habían cambiado. Entonces un colega que tengo, que también es dibujante, que se llama Luis Fernando, que publica sus historietas en el suplemento Historietas de la Jornada, me ayudó mucho porque él estuvo en esa marcha y me ayudaba mucho para ir como recorriendo las calles y me decía, bueno, mira, aquí esto cambió mucho, esto sigue siendo igual, esto lo remodelaron, esto no estaba antes, aquí había una cosa que ya la quitaron, etcétera, ¿no? Ese tipo de detalles. Básicamente de eso trata el libro. Me volví gestor cultural por estar en una asociación de historiadores que ya tiene 13 años, esta asociación de historiadores Elías Amador, y la primera coordinación que tuve fue la de difusión, y se me ocurrió la fantástica idea de hacer una rueda de prensa para dar a conocer que se había formado una asociación de historiadores en Zacatecas. Convocamos a todos los medios y estábamos muy ansiosos, muy contentos porque nos iban a preguntar, y no fue ningún medio. O sea, porque jamás en la vida había organizado una rueda de prensa, ¿no? Pero es precisamente como se aprende a hacer una rueda de prensa, ¿no? Después me enteré de todo el trabajo y no solo nada más decir, o sea, de verdad, ¿a quién le va a importar una asociación de historiadores que acaba de surgir, no? O sea, no habíamos hecho nada todavía, solo éramos una promesa, ¿no? Entonces, por eso les digo, así es como se aprende, ¿no? Precisamente lo que más trabajo es enseñar a hacer un proyecto, y hablo de todos los proyectos que... O sea, ¿quién te enseñó a hacer proyectos, Carmen? ¿O cuántos libros leíste de hacer proyectos? Esa rueda de prensa es, vamos a decir, el inicio de una serie de proyectos, de fracasos, ¿sí? Que me ayudaron a construir mi propia metodología para hacer un proyecto, precisamente, ¿no? Y ahora asesoro cómo hacer proyectos. En este caso, de la gestión cultural, quise desacartonar la historia, ¿sí? Porque ya saben, no sé, espero que a ustedes no les pase, pero si les pasa, que tengan un buen manejo de la frustración, no crean que van a encontrar la base en la universidad y se van a jubilar, o el INA les va a hablar y les va a dar base también y todo. O sea, esos ya no son nuestros tiempos, hay que ser conscientes de nuestros tiempos. ¿Cuál es el papel que debe de asumir el historiador actualmente? Es muy noble la docencia, pero yo creo que ustedes tienen la libertad de elegir a sus alumnos, ¿sí? Para que no sean unos maestros frustrados de preparatoria, y más que incentivar a sus alumnos, los vacunen contra la historia, ¿sí? Que se la vivan diciendo, bueno, es que yo quería investigar en el archivo, bla, 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 no, quería viajar por el mundo así al más puro estilo hollywoodesco que son los historiadores, no sé de dónde se financian. Ser realistas, ¿no? Es decir, a mí me gusta dar clases, me encanta dar clases, pero yo escojo a mis alumnos, ¿sí? Porque no me gusta tenerlos que convencer sobre que la historia es importante. Esa es la parte que yo no puedo manejar, y está bien reconocer nuestras propias debilidades. Entonces, a partir de una debilidad se construye una fortaleza. Total que termino consiguiendo una beca en el FONCA para irme a estudiar gestión cultural, y termina siendo en Girona, ¿sí? Y es importante este proceso porque de historiador acartonado y un poco sobre la marcha haber aprendido sobre gestión, sobre hacer proyectos, creo que ese fue el proceso de profesionalización, donde se me pedían las cosas y sobre la marcha se tenía que aprender, porque aparte de hacer tesis, trabajé en el Ayuntamiento de Girona y tenía que demostrar que había aprendido y podía hacer algo. Y es gracias a mi formación de historiador que pude darle otra perspectiva a esto, que es precisamente la metodología para la gestión cultural. No se trata solo de decir, bueno, sí, la cultura es buena, el patrimonio es bonito, la historia es necesaria, sino decir por qué y poderlo medir y poderlo demostrar. ¿Por qué? Porque si lo podemos demostrar, nuestra pertinencia, la pertinencia de las humanidades, podemos concientizar
sobre la trascendencia de nuestros temas, podemos captar recursos, podemos evitar que reduzcan las becas, apoyen más a la formación, dejen de quitarla de los programas educativos básicos. Es decir, si tenemos una toma de conciencia, pero tenemos las herramientas para comunicarlo, es como de verdad podemos hacer el cambio. A algunos les toca la cuestión de los contenidos, otros les toca la cuestión de las estructuras. A mí me gusta trabajar las estructuras, ¿no? Y a mí me dicen que los historiadores que se rasgaron las vestiduras porque al final mi máster es en turismo cultural. Sí hubo quien me dijo que dejé la historia por aprender a servir mesas. No hagan eso, o sea, ustedes pueden elegir su perfil, ustedes son los que lo van a enriquecer, ¿no? El turismo cultural es entrarle al marketing, o sea, que el humanista se pueda poner en medio y decidir o incentivar a más humanistas a conocer las herramientas para detener ese consumo tan voraz que existe de la cultura. Voy a grabar mi plática para enseñársela a mi mamá, pero quiero que me reciban con un aplauso. Entonces, yo les digo cuando ya estoy grabando, entonces cuando le haga la señal de 3, por favor, aplaudan, no sé qué, ¿sale? Entonces, va, ya estoy grabando. ¡Bravo! ¡Bravo! Soy tu fan. Te quiero. Muchas gracias. Me llamo Nael. Es la segunda vez que trabajo con Jacobo y con Finestra sobre un proyecto editorial que tiene que ver con los cómics. Y eso es porque, bueno, la verdad, los que se han fijado ahorita soy un poquito inquieto. Entonces, creo que eso a veces como que ayuda a la hora. Entonces, cuando me planteó la idea Jacobo de hacer un cómic sobre migración, bueno, al principio le dije que sí. Ya después me arrepentí poquito porque no sabía en lo que me estaba metiendo. Les cuento, la primera vez que trabajé con Jacobo fue un cómic sobre la toma de Zacatecas. Fueron 28 páginas. Yo me dedico a dibujar desde niño y como quiero ser el antagónico de Augusto, a mí no me gustaba nada la historia. Me gustaba ver tele y pues nunca salía a la calle a jugar ni nada, no tuve muchos amigos, entonces siempre estuve dibujando, siempre estuve así en mi cama, en mi respirador dibujando. Entonces, bueno, le dije que sí al cómic de Zacatecas, nunca había hecho eso y bueno, me gané, aparte de una satisfacción muy grande, que la verdad me divertí mucho. Nos aventamos ese cómic en muy poquito tiempo, y eso porque estuvo Jacobo en mi casa ahí viendo cómo trabajaba. Sí, me acuerdo una vez que llevó cerveza, no se crea. No, pero sí, fue un proceso muy chido, la verdad. A las personas que dibujan y que tienen como esa inquietud o ese el gusanito de hacer algo como por el estilo, pues háganlo, la verdad está muy divertido. Bueno, les decía, me ganó un derrame en el ojo, sí, por estar tanto tiempo en la compu. Bueno, total, para ese tiempo, en el 2014 fue cuando terminamos el proyecto. Me buscó otro chava, planteándome un librito ilustrado para niños. También acepto el proyecto y como dice Carmen, como dice Augusto, no es un proceso fácil, es un proceso de investigación. Es un proceso de investigación y bueno, para las personas como yo que a veces como que le da mucha flojera como andar buscando, o sea, haciendo entrevistas nunca se me hubiera ocurrido, o sea, no me hubiera pasado ni por aquí. Entonces, bueno, de pura casualidad, un abuelito de una amiga muy cercana me regaló una colección de libros de la Revolución Mexicana, que son de los 60, creo que duró la colección, no sé si eran quincenales o mensuales, pero la colección completa son casi 100 números. Entonces, se me fue la onda. Bueno, entonces el chiste es que de ahí me basé mucho para ver muchas fotografías sobre lo que pasó en Zacatecas, en México, para hablar sobre la revolución. Y bueno, pues dibujar eso. Ese proyecto de un libro, que son muy poquitas ilustraciones, son como alrededor de 30, 32.
pues nos llevó casi 3 años en hacerlo. Entonces hay que tener como una postura de saber que no todo es como miel sobre hojuelas, porque pues sí se le batalla, la verdad, y luego a la hora ya de estar trabajando, bueno, es un poquito tardado.